La gente piensa que las brujas no existen. Algunos piensan que son creencias de gente ignorante. Otros piensan que simplemente se trata de mera superstición. E incluso hay quien dice que son historias para asustar a los niños que se portan mal. Pero desgraciadamente eso no es así. Las brujas son reales, son seres malvados y sin alma que hasta nuestros días siguen aterrorizando. Todo lo que les digo se basa en una experiencia que quiero contarles. Esto me sucedió cuando era una niña. En esta parte de la República Mexicana, las brujas nahualas siguen aterrorizando las zonas más apartadas donde es difícil llegar. Pero no solamente en provincia hay brujas, incluso en las ciudades han sido vistas. Por eso es difícil imaginar que en ninguna parte estamos a salvo de esas asquerosas y aterradoras aves de rapiña. Todo comenzó a inicios de los años 2000. Iba en la primaria y mi familia acostumbraba a participar y asistir a todas las fiestas religiosas de la parroquia de la comunidad. Vivíamos en un pueblo llamado San Bernardo, y cabe mencionar que las fiestas aquí tienen el colorido y la devoción propias de provincia, a pesar de estar a unos pocos pasos de la Ciudad de México. El caso es que en esos tiempos estaba en proceso de mi primera comunión, al igual que muchos niños de la comunidad. Mi abuela decía que era una tradición familiar ir en conjunto a hacer la fiesta, que para nuestra familia era la más importante. La mayoría de personas que han llegado a vivir en nuestro pueblo provienen de la ciudad. Esas familias tenían otras costumbres, muy diferentes a las que a mí me inculcaron. Mi familia era muy anticuada. Pensaban que la iglesia era lo máximo a ciegas, sin cuestionar nada. Por una parte está bien tener fe, pero ellos pensaban que todo lo que se decía era infalible e incuestionable. Tenía una vecina que se llamaba Ramona. Tenía 2 hijos que iban en mi salón. El niño se llamaba Ricardo y la niña se llamaba Rosa. Ellos provenían de Tlaxcala y a veces hablaban muy chistoso, además que hacían algunas cosas muy extrañas. Ponían ajos en el marco de la puerta, herraduras, tijeras abiertas con listones rojos atados, ponían cruces de cal, entre otras cosas. Cuando les pregunté por qué lo hacían, decían que era para alejar a la cosa mala, aunque no me decían qué era esa cosa. El padre de ellos era militar, trabajaba en Temamatla como sargento conductor y era una persona muy respetuosa, así como amable. Nunca dieron ni buscaron problemas, hasta que una noche, en que una tormenta muy fea se desató, Ramona se veía sumamente preocupada y nerviosa. Desde mi ventana la observaba dar vueltas por toda la casa, como si buscara algo. Yo la miraba extrañada, pero pasaron muchas horas y me quedé dormida. A la mañana siguiente se me hizo tarde para ir a la escuela, pero en el camino miré hacia la casa de Ramona y la vi a través de su ventana. Se notaba demacrada y ojerosa, tan así que a pesar de conocerla bien y saber que es una buena persona, su aspecto me dio miedo. Durante las clases no podía sacarme de la mente el estado de Ramona, y fue por eso que al llegar a mi casa le conté a mi madre todo lo que había observado. Ella me dijo que Ramona estaba loca, que decía que unas aves horrendas estuvieron tratando de entrar a su casa por la noche, pero eso era imposible. Pues hacía mucho tiempo que no había zopilotes en la zona, mucho menos otro tipo de aves más grandes. Los vecinos se enteraron de lo que ocurrió con Ramona y penosamente todos la menospreciaron, además que la dejaron en ridículo, pues el pueblo entero se burló de ella. La mujer estaba muy triste, pues adicional de lo que estaba pasando, se podía notar su semblante de abandono, pues nadie le creía. Los días pasaron, hasta que 2 semanas después, nuevamente la tormenta trajo consigo la intranquilidad. Algunas vecinas que se burlaron de las supuestas ocurrencias de Ramona, ahora se veían temerosas. Al caer la noche, llegó la tormenta. No era muy tarde, así que los hombres aún no llegaban a casa. Pero por alguna extraña razón, todos nos sentíamos nerviosos, como presintiendo que algo estaba a punto de suceder.
La luna se veía tétrica tras las nubes negras. El viento con fuerza ese día lloraba, arrastrando fantasmales figuras. Mi mamá y mi abuela no nos mandaron a dormir. Bajaron sus cobertores a la sala y nos dijeron que esperaríamos a nuestro padre, tíos y abuelo. Era la medianoche cuando el viento arreció, tan así que tumbó las bardas improvisadas de lámina de fierro y cartón. Los relámpagos caían muy cerca. Nunca había visto eso. Para colmo, la luz se fue en todas las casas. Hasta donde se alcanzaba a ver, el griterío generalizado no se hizo esperar, pero uno de entre todos sobresalió en una de las casas grandes, donde vivían dos hermanas gemelas que conocía porque nos regresábamos juntas de la escuela. Nadie podía saber a qué se debía y nadie quería salir a ver, pues como les dije anteriormente, los hombres de las casas aún no regresaban debido a la tormenta. Finalmente vimos salir a algunas señoras ya grandes con garrotes y machetes, subiendo a lo que sus cansados pies les permitían con rumbo a la casa grande. A las 12:30 de la noche, finalmente llegaron los señores. Habían hecho una escala en la casa grande, siendo reprendidos por las ancianas que habían acudido al rescate de la señora, que evidentemente estaba sola. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. La señora dice que acostumbraban dejar abierta una de las ventanas que da a la terraza para que no se guarde el calor, pues ellos fabrican trastes de plástico a media escala, por lo que la casa siempre está muy caliente. La señora dice que cuando se fue la luz, llamó a sus trabajadores a la sala para que le hicieran compañía en lo que su esposo llegaba. Las personas que trabajaban con ella estaban platicando cuando escucharon un grito. Eran las gemelas. Se escuchó también cómo se rompían cristales en la parte de arriba de la casa. Cuando subieron, una de las gemelas estaba en el piso, mirando fijamente a la ventana. Su hermanita fue arrebatada, por lo que según testimonios de quienes les vieron, unas horrorosas y grasientas aves de aspecto y olor repugnante. Simplemente la vieron alejarse hacia los cerros con la pequeñita entre sus asquerosas garras sin que nadie pudiera hacer nada. Mi papá y mi abuelo tenían la cara de preocupación, mientras que mis tíos conversaban afuera de la casa, aunque no se les entendía nada, se miraban perturbados. A la mañana siguiente la otra gemela ya no fue al colegio. Una semana después murió de miedo por lo que había presenciado. Mientras que el señor, al no poder soportar la pérdida de las gemelas, se dio un tiro quitándose la vida. Solamente quedó la señora, Hilda se llamaba, lo supimos después. Más que triste por sus pérdidas, se notaba furiosa, llena de ira y rabia. Ella era de Durango, una mujer joven, recia y de armas tomar. Un día, bajó hasta la casa de Ramona y daba golpes en la puerta que parecía tirarla. Ricardo la reconoció y la invitó a pasar. Se pasaron toda la tarde platicando. Cuando salió ya había anochecido, ya se veía más tranquila. Agradeció la charla y se despidió. Lo único que pude escuchar es que ella tomaría medidas de cómo evitar que sucediera nuevamente. No entendí lo que dijo en ese momento, pero me quedé con esa idea rondando mi cabeza. Faltaban 2 semanas para las comuniones colectivas, cuando 2 camionetas negras de lujo llegaron a la casa de doña Hilda. Eran sus hermanos, hombres que a leguas se notaba que andaban en negocios sucios. No se quedaron mucho tiempo, pero antes de retirarse, le entregaron 2 grandes maletines de plástico y un morral estilo indígena. Doña Hilda, a partir de ese entonces se comportaba muy extraño. Observaba detenidamente a los forasteros, especialmente a las mujeres viejas, como si de alguna manera buscara algo o a alguien. Muchos decían que había enloquecido, otros decían que todo lo contrario. La señora Hilda, quien es muy guapa por cierto, estaba cazando. Esperaba descubrir algo que los demás ignoraban. Los pobladores solamente querían negar lo que se pensaba de la gente de provincia, que eran supersticiosos y creían en tonterías. Pero si hubieran hecho caso a los consejos de Ramona desde el comienzo, nada de lo que sucedió habría pasado. 2 noches después, nuevamente la tormenta trajo consigo a las malditas aves.
Esa vez, Joaquín, un niño de 8 años, se resguardaba de la lluvia en el cerro, cuidando los borreguitos de su abuela. Era domingo, por lo que al día siguiente había escuela, pero a pesar de todo, nadie hizo caso hasta que a las 10 de la noche la abuela preguntó por él. Al parecer, nadie se había dado cuenta de la ausencia del pequeño. Sonaron las campanas de la iglesia, reuniendo a todos los hombres y quien estuviera disponible para irle a buscar al cerro. Durante horas estuvieron buscando en vano al pequeño Joaquín. No fue sino entrada la madrugada que un señor pidió discretamente que subiera el comisario Gidal y que llevaran unas mantas, pero que no permitieran que los familiares se acercaran hasta que llegaran las autoridades estatales. Nada, o muy poco, dejaron esas bestias del pequeño. La escena era aberrante y devastadora. Se le pudo reconocer solamente por uno de los zapatitos que llevaba. Desgraciadamente los padres de Joaquín llegaron y todo fue una horrible escena desgarradora de llanto y desolación. Al final llegó doña Gilda hecha una furia, reprochándole a los pobladores diciéndoles: «No se hagan los tontos, que no se dan cuenta que son brujas, porque tiraron de loca a Ramona. Si le hubieran hecho caso desde el comienzo, no estaríamos lamentando la pérdida de nuestros hijos». La señora notó que cada vez que no había luna o cuando la tormenta azotaba el poblado, era señal de que un niño iba a desaparecer. Y por lo que sucedió con el pequeño Joaquín, todos sabían cuál era el destino del infortunado niño que cayera en garras de esas malditas bestias. Esa noche, todos estábamos en la sala amontonados. Mis familiares no permitían que ninguno de nosotros fuera arrebatado. Esa era la consigna si la noche era tormentosa. Mi familia conversaba abiertamente de las brujas. Yo pensé que no sabían, pero lo ocultaban. Mi mamá fue la que hizo la pregunta más coherente que jamás había escuchado en toda mi vida. «Oye, ma, ¿no se supone que las brujas solamente buscan a los niños que no están bautizados?» Mi abuela soltó una carcajada entre resignada y divertida, respondiendo a mi madre que no, que solamente era una especie de propaganda que se difundía entre los católicos para crecer en adeptos y ganárselo de la costosa ceremonia. La realidad, continuó mi abuela, es que cuando esas malditas bestias le echan el ojo a un pueblo, no se largan hasta que no queda ningún infante. Tienen la facultad de echar mal de ojo, maldecir, hechizar y encantar, pero lo que verdaderamente aterra de las brujas es su forma de animal. Pueden ser enormes aves de rapiña, la gente dice que parecen buitres o guajolotes, pero son depredadoras, feroces, muy fuertes. Aparte, usan su aliento para adormecer a los que van a atacar, a modo de que cuando noten la pérdida, ya sea demasiado tarde. Cuando mi abuela terminó de hablar, todos quedamos asombrados, hasta los más valientes estaban abrazados entre sí. Finalmente le dieron la razón a Ramona y comenzaron a proteger sus casas usando amuletos propios de la creencia y la noche de las comuniones. En las celebraciones religiosas era muy común que las tradicionales ferias ambulantes se hagan presentes. Las fiestas en las casas duraron poco tiempo. Las calles se veían desiertas y desoladas, ni siquiera los perros andaban fuera. A excepción de una persona, doña Gilda estaba fuera de su casa. Fumaba un largo cigarrillo, sentada en su mecedora, con una enorme escopeta automática sobre sus piernas. Simplemente estaba esperando. ¿Pero qué es lo que esperaba? La respuesta llegó justo a las 11 de la noche de ese domingo. La neblina bajó del cerro y junto con ella, los aullidos de los perros que anunciaban la próxima tragedia. La señora se levantó y colocó el cargador a su arma, no sin antes pisar su cigarrillo para apagarlo. Prestó atención y de repente, gritos, primero uno infantil, luego gritos de mujeres. La mujer salió corriendo en dirección a la iglesia. La gente que la vio corrieron tras ella con lo que tuvieran a mano, hachas, machetes, garrotes, todo servía. Cuando llegaron, una de esas bestias
tenía sujeto a un niño de 5 años, el cual lloraba aterrado. Hilda encaró a la bestia, diciéndole: «Por fin te encuentro, maldita. Eres una cobarde, solo con niños puedes, te apuesto que a mí ni un pelo me despeinas». Mientras se carcajeaba totalmente fuera de sí, o al menos eso parecía. Todo mundo quedó boquiabierto. Nadie esperaba que Hilda retara cara a cara a esa maldita bruja, pero allí había gato encerrado. Hilda evidentemente se veía muy confiada, demasiado diría yo, y había una razón para ello. En el morral llevaba 2 sacos hechos de cuero. Metió la mano en ellos y sacó un puñado de polvo con el que frotó su elegante escopeta. La bruja soltó un chillido y encaró a la mujer, respondiéndole que si creía que una simple arma la iba a espantar. Hilda le respondió: «No es solo el arma, maldito monstruo, son las bolsas». Inmediatamente le arrojó uno de los sacos encima, provocando que la bruja se quemara de gravedad. Su compañera trató de huir, pero fue bañada también con el contenido del otro saco y sucedió lo mismo. Totalmente achicharradas y agonizantes, las 2 bestias aún peleaban. Los habitantes del pueblo, al ver esto, descargaron toda su ira contra las criaturas. Las apalearon hasta que saciaron su coraje, su dolor, su tristeza, y hasta que la paz volvió a su corazón, pararon. Pero increíblemente aún no morían, seguían retorciéndose y haciendo ruidos como cuando alguien hace gárgaras. Hilda las volteó y poniendo un pie sobre el pecho de esas bestias, les dijo que le miraran bien porque ese rostro sería lo último que vieran. Y finalmente hizo uso de la escopeta curada, no necesitaba cortar para disparar, 5 tiros a una y otros 5 a la otra. Finalmente ya no se movieron, habían muerto. A pesar del regocijo nadie celebró, nadie gritó de alegría, nadie brindó. Echaron combustible a las brujas y les prendieron fuego hasta que no quedaron ni siquiera las cenizas. El mismo viento esparció lejos de ahí lo poco que quedó. Pasaron los años y todo se tranquilizó. Doña Hilda no se casó de nuevo. En cambio, se convirtió en mi madrina de 15 años y parte muy importante de mi familia. En una ocasión, le pregunté qué era lo que contenían esos costales con que bañaron a las brujas. Ella suspiró y me dijo que eran cenizas preparadas con encantamientos, sal bendita, rezos y bendiciones de diferentes chamanes, y de la persona que ella más amaba, le echó un huesito de una de las gemelas. Todo mezclado con hierbas mágicas, era una vieja receta de los indios yaquis de Sonora para acabar con la cosa mala. Cada quien cree lo que quiere creer, pero yo solamente creo en lo que vi, y fue el dolor de una madre y su gran valentía lo que en verdad pudo acabar con esas malditas criaturas. Doña Hilda, a sus 40 años, se ha convertido en una feroz cazadora de esas bestias, y hasta la fecha sigue esperando a que vuelvan para acabar con ellas. Hola, ¿qué tal querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de los relatos de esta semana. Y pasando a los saludos, quiero mandar uno especial a los miembros de la comunidad. Yasmín y Jesús de Nicolás Romero, Estado de México. Muchísimas gracias por escucharnos.